Kaixo, soy Begoña Etallo, la coordinadora de los clubes de lectura feminista La Hora Violeta, que nos unimos al Festival Poetas en Mayo. Yo he elegido una autora indio-canadiense muy joven que se llama Rupi Kaur y que escribe poemas muy cortitos. Por eso voy a leeros dos que he sacado de su poemario Otras maneras de usar la boca. El primero dice así: todas seguimos adelante cuando admitimos lo fuertes e impresionantes que son las mujeres de nuestro alrededor. Y el segundo: cuando estés rota porque te ha dejado, no te preguntes si fuiste suficiente. El problema fue que fuiste tanto que no fue capaz de soportarlo. Bueno, aprovecho para mandaros un cariñosísimo saludo y un fuerte abrazo. No sabéis cuánto os echo de menos. Este poema lo voy a grabar para La Hora Violeta, que forma parte del Festival Poetas en Mayo. Con ellas hubiera tenido que estar en estas fechas de mayo tan preciosas y tan luminosas, pero va a ser imposible. Así que vamos a intentar estar juntas de esta manera. Vestir a mi madre. Un día sucede sin aviso que te agachas definitivamente a ras de suelo, que tocas sus pies y los descalzas, que comienzas a mirarla desde abajo sin verle los ojos. Comienzas a vestirla y ella se deja, apoyando sus manos en tus hombros. Y no sucede nada más. Y sin embargo tú percibes su derrota y comienzas a amarla de otro modo, vencida tú también, ambas vencidas. Y el tiempo comienza la cuenta atrás. No era yo el problema. El problema no era el golpe ni el insulto, tampoco el dolor o la sangre en el piso. El problema no era la cicatriz en el cuerpo, ni la culpa que sentía, mucho menos la vergüenza. El problema no era mi cuerpo, no eran ni mis ojos ni mi color. El problema era mi condición, ser mujer, ese era el problema. No era como vestía, ni por lo que decía, era porque así tenía que ser, porque siempre había sido de esa manera, porque la abuela le dijo a mi madre que el hombre era Dios, y eso me enseñó ella. El problema era el mundo, con sus códigos machistas, desiguales y violentos, con sus lenguajes sexistas y sus morales dobles. El problema no era mío, era de todos, de los que sabían y no hacían nada, de los que se tapaban los oídos y desviaban la mirada, de los que justificaban al hijo, de los que celebraban la paliza. El problema no era yo, y tampoco era nuevo, era falta de memoria, injusticia, abandono. El problema era una historia contada por hombres y padecida por mujeres. Eran niñas vestidas de rosa para que fueran más puras y niños pintados de azul para que fueran más rudos. El problema no era el golpe en la cara, era el permiso de todos, el creer que era natural, el sentir que era bueno, el tolerar por miedo. El problema no era el puño, era la herida en el alma y el silencio. Poema de Joana Patiño, ébano, estadounidense. Que no te silencien. El tiempo transcurre con serenidad pasmosa, apacible, manso y sereno. Todo está bien, hay paz, todo es perfecto. Mientras tú callas en silencio, mordiendo tus sueños, tus deseos, es lo que aprendiste. Callar esos sentimientos que duelen, que desgarran, que anulan y que marcan. ¿A quién interesa conocerlos? ¿Para qué? Nadie te creerá. Dirán, son sandeces. ¿Qué más quieres? Mas tú sientes tristeza, sientes agonía en tu alma.
agonía en tu espíritu, agonía en tu sonrisa. Auxilio, auxilio en el alma, porque en tu interior sabes lo que ocurre, pero no encuentras palabras para expresarlo. Quieres gritar, estoy cansada, hecha trizas, fatigada, extenuada. Basta ya, no quiero sentirme así. Voy a gritar y a decir lo que siento. Gritaré, lo diré, no me callaré, porque además de mi fuerza interior, encontraré ojos profundos que me inspiren confianza, manos cálidas que acogen, sonrisas llenas de afectividad, oídos que escuchen mis palabras, corazones que no juzguen, brazos que abracen. Ya no callaré, soy invencible. Me quité la máscara de vulnerabilidad. Ni estoy vencida, ni estoy indefensa, ni cargaré con cargas que no me pertenecen. Os juro que no callaré. Poema recitado por la autora María Teresa Quintero Ríos, residente en Agurain, Salvatierra, en estos momentos en Panamá, para Poetas en Mayo. Un saludo. Cofundadora de la asociación Lazos de Amistad con el Inmigrante, ALAI, también he participado en el grupo de lectura La Hora Violeta y en el Consejo de Igualdad. Un saludo desde Panamá, en este entorno de este bosque tropical en el cual podéis apreciar el canto de los pájaros. Kaixo, mi nombre es Pepi y vivo en Auray. Pertenezco al club de lectura La Hora Violeta de Auray. Y el poema que he elegido se titula El alma del río y la autora soy yo. Espero que os guste. El alma del río. Como el agua, nuestros destinos discurren por el río de la vida. Como el río, nuestra vida está llena de continuos cambios. Remansos de paz, temerosos torrentes, sorprendentes cataratas, agitados remolinos. El agua se transforma y adapta a la senda del curso que la guía. Brota, emerge y renace en un incesante fluir. Sabe que ella es el alma del río. Su aspecto puede cambiar dependiendo del trayecto, pero su esencia se mantendrá intacta, serena, clara, limpia y transparente, y llegado el momento, volverá a ser ella, solo ella, quien calme la sed del caminante. Ese que sepa encontrarla, recogerla en su mano y acercarla a su boca como para besarla. Río y agua son dos, compartiendo un mismo destino. Es el río quien conduce sutilmente al agua por los lugares más bellos. Es el agua quien embruja los parajes que le va descubriendo el río. El agua es el alma del río. Un río sin agua solo es un camino vacío. Con esta pequeña aportación me uno a Poetas en Mayo. Gracias. Todas las mujeres que hay en mí. De vosotras vengo, de todas vosotras, mis antepasadas. Por lo tanto, es natural que me guste lo que os gustó y busque lo que buscasteis. Es entendible que aborrezca lo que os disgustó y huya de lo que os hizo daño. Estáis en mi sangre, en mi ADN, y formáis parte de mi memoria genética. Luego dais sentido a mis sentidos
y forma a mis formas. No os habéis perdido en el pasado, estáis en mí y conmigo. Mi individualidad es obra del momento y circunstancias de mi nacimiento, pero cada rasgo de mi personalidad está vinculado a vosotras. Yo soy la Ramona, la Manuela, la Inés, la Concepción, la Carmen, la Enudaria. Soy la Juana, la María, la Vicenta, la Remedios, la Antonia, la Rosenda. Tengo vuestro color de piel y de pelo, vuestra complexión y vuestros andares. Tengo vuestras capacidades y talentos y la habilidad para ciertas artes. Tengo vuestros gestos, vuestros lunares, la forma en que sonrío y la que hablo. Soy una continuación vuestra. Soy la valiente, la que se pone el mundo por montera, y soy la prudente, que no se atreve por si molesta a alguien. Soy la alegre, porque la vida hay muchas cosas buenas, y la triste, porque las desgracias nunca vienen solas. Soy la atrevida, que prefiere arrepentirse de lo que hizo antes de lamentarse de no haberlo hecho, y la temerosa, porque después de hecho ya no tiene remedio. Soy la que solo da un paso atrás para coger mayor impulso, y soy la que se para si cree que debe esperar a alguien. Soy la luchadora, la que va abriendo caminos, la que nada contracorriente, y soy la que piensa que una retirada a tiempo también es una batalla ganada. Soy la fuerte, la que lleva el luto por dentro y se traga las lágrimas. Y soy la de llanto fácil, a la que todos se compadecen y pone tiritas para evitar sufrimientos. Soy la estrella, la heroína, la reina, la señora. Y soy la figurante, la plebeya, la sirvienta, depende del papel asignado para este teatro. Soy la primera, la que destaca, la que lleva la pancarta, y soy la última, la que empuja el carro y protege la retaguardia. Soy la que por nacer mujer presta su vientre para que continúe la vida. Y soy la que hubiese deseado ser hombre para no tener una responsabilidad tan grande. Me siento tan orgullosa de todas vosotras, inteligentes sin oportunidades, porque el dinero manda, rebeldes domesticadas, porque el castigo agacha, audaces y sometidas, porque nacisteis mujeres y queríais seguir vivas. Sois el espejo donde me miro y os reconozco a cada una de vosotras, y os prometo hacer lo posible desde mí y conmigo sintáis cumplidos vuestros anhelos. Hola, soy Merchalda y os voy a leer un poema escrito por una poeta costarricense que se titula Desde el principio. Primero se nace y se nace mujer, y se tienen manos y se tiene menos, se tienen hijos y se tienen ojos, se tienen besos y se tienen sueños. Dije que se nace y se nace mujer, se tiene sexo de mujer, se tienen manos de mujer, se tienen palabras de mujer, se nace mujer. Luego una crece y sigue siendo mujer, y aprende a vivir como una mujer, amar como una mujer, cuidar del mundo entero como toda una mujer, soñar los sueños con sueños de mujer. Y mientras una sigue creciendo, se hace cada vez mujer, y aprende de libertad, de castillos con reyes, de finales felices. Se aprende a amar como una mujer. Y de pronto una descubre que las manos las tiene vacías, y entonces un día una no quiere ser una mujer, porque serlo no es siempre tan bueno ni tan dulce, porque serlo es a veces amargo y duro. Entonces una se subleva, se ve el cuerpo y las manos, se ve el sexo, se descubre toda como una mujer. Entonces niega y reniega, maldice y discute. Entonces se subleva y denuncia, y entonces no renuncia a ser. Solo piensa, decide, habla y le avisa a todos que a partir de ahora será
una mujer. Kaixo, soy Lourdes Balbuena, del Club de Lectura de la Hora Violeta, de la Llanada Alavesa. Quiero recitaros un poema de Gloria Geberovich, de su libro de poesías Afuera el mundo, para Poetas en Mayo. Gloria es argentina y tuvimos la suerte de tenerla en Arbulo el año pasado en el encuentro de mayores del municipio del Burgo. A mí me dejó una gran huella, pues a pesar de no ver, compone, canta, toca la guitarra, recita y todo lo hace estupendamente. Yo he elegido una de sus poesías de Afuera el mundo. Espero que os guste. No le contradigas, no vayas a hacerle enojar, ni se te ocurra levantarle la voz, ni pedir, ni llorar, porque es muy sensible y no soporta ver llorar a una mujer. Eso le trastorna tanto que es capaz de matarte a palos o quemarte viva. Por favor, hacedle caso, no lo obligues a dañarte. Él, en el fondo, es un buen hombre, no como otros que se desentienden y abandonan a la familia con la excusa de que no son felices. Gracias, espero que os haya gustado. Hola, soy Beni Ruiz Escudero y pertenezco al grupo de lectura del Burgo. Quiero recitar un poema de Gloria Fuertes. Es así. A primeros de enero de un año cualquiera, con amores y nombres ya seleccionados, con los huesos maduros a mitad de mi vida, me prometo, solemne, no sufrir demasiado. Si me pegan, que me peguen. Si me acierta, me han dado, y si pierdo en la rifa será porque he jugado. Me fastidian las penas, me da alergia al enfado, y con el ceño fruncido parezco un feto raro. Año nuevo, vida nueva. ¿Qué tópico más sano? Nueva luz ilumina mi ascensor apagado, de subir a deshora, de estar comunicando, de hacer la angustia en verso, de hacer el tonto en vano, de sembrar mis insomnios de tachuelas y clavos. A mitad de mi vida, de par en par, sonrisa y puerta abro, que no quiero acabar por los pasillos con el corazón apolillado. Prometo no volver a ahogaros en mi llanto, no volver a sufrir sin un motivo muy justificado. Poema del no. Gloria Fuertes. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura, no a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia, no a la guerra. Sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. Gracias, querida Gloria Fuertes. Tú solo eres una gran mujer y ya es bastante. Soy Antonia, vivo en Salvatierra. Pertenezco al Club de la Lectura La Hora Violeta. Este poema se lo quiero dedicar a Carmele, compañera entrañable, que el año pasado, en mayo, estaba recitando con nosotras y ahora, pues que se ha marchado al cielo. Me uno con mucha ilusión a Poetas en Mayo. Agur, musus. Kaixo, soy Miriam del Río y estoy en la Ordu Violeta de Agurain. El ruido de lo efímero, de la poeta Teresa Gómez. Con más empeño que el Álvaro de Molière, voy a atesorar la riqueza y la posesión de mi tiempo y mi silencio. Porque nadie calculó el vértigo que se apoderaría de nosotros tras vender el tiempo. Nadie tasó la penuria
que acarrería ponernos en el cuello rubíes y diamantes, para que pudieran reconocernos como hijos predilectos del consumo intrascendente. Nadie computó la amargura con que viviríamos, fugitivos, la vida de otros. Partiré un tomate con sal y aceite, pues. Buscaré mora en la zarza para el postre, y si quieres caminaré a tu lado un instante. Pero no llevaré Don Pérignon Rosé, si cada sorbo me ha de costar un solo minuto. Tiempo es todo lo que llevaré. Tiempo de lluvia, de tormenta, de luz, de primavera. Tiempo para escapar de la pesadumbre, para cortar las flores del romero, para oler la hierba o el café recién molido y escuchar a las golondrinas reclamando tirana el alimento desde su nido. O Eva Cassidy rasgando los acordes de Autumn Leaves. A cambio de la tierra mojada que deja la tormenta perfumando la tarde, renunciaré al nombre de Calvin Klein y de Chanel, cuyo aroma me ha costado un tiempo tan precioso de mirar el mar escudriñando el horizonte, a la espera del regalo de una pirueta que los delfines me ofrecían en su ruta hacia el norte. Un tiempo indispensable para mirar las nubes disipándose sigilosamente, ver la hoja danzar sobre el estanque cuando el viento la arranca de su rama, o asombrarme ante la irritante laboriosidad infatigable de las hormigas. Tiempo para mirar a mi alrededor con estupor. Tiempo para unirme a los justos que han de salvar el mundo. Kaixo, soy Marije, una gota de agua de ese gran océano que formamos en la llanada alavesa el Club de Lectura Feminista La Hora Violeta. Por otro lado, mencionar que también soy una parte de esas grandes mujeres que formamos el Consejo de Igualdad de la misma cuadrilla. Me gustaría contribuir con un par de poemas, uno en castellano y otro en euskera, en esta preciosa iniciativa de Poetas en Mayo. No podrán callar las voces de la escritora y poeta argentina Arjona Delia. Ante crímenes atroces no podrán callar las voces de la gente al reclamar: no queremos más violencia de los hombres sin conciencia, ni una menos proclamar. Que no existan más esclavas, que no les arranquen sus alas, que las dejen sin volar, y que no asfixien sus sueños, porque ellos no son los dueños de su cuerpo y su pensar. No podrán callar las voces, que haya leyes más veloces y a la mujer protección. A los que sean violentos y no tengan sentimientos, que terminen en prisión. Que se escuchen fuertes voces y que las madres no lloren porque su hija ya no está. Que las leyes los condene, ni una menos que resuene. Así nadie callará. Que se tomen las medidas. Está en juego nuestras vidas, el derecho a la igualdad. Que seamos respetadas, nuestras voces escuchadas y vivir en libertad. Escapan. Mariluz Esteban. Eskara libre izango emakume izendatuok, zaldun modernoen babesa eta baimenari behin betiko uko egin ezean. Eskara libre izango emakume izendatuok, errai muinean erein ziguten maitatzeko joera konpultziboa errotik erauzi eta berrasmatu artean. Ez gara libre izango emakume izendatuok, gizonen ahots gandorrak aldika izilarazi eta guri adi jartzen ez diren bitartean. Ez gara libre izango emakume izendatuok, bakardadea sortuz, bakardadean bizirauten trebatzen ez garen bitartean. Emakume izateari eskapan.
en homenaje de todos los tasqueros que siguen mimando a solas su local a la espera de que podamos ir todos los demás a beber y a desnudarnos. Lunares. Me dijo, desnúdate. Le dije, me da vergüenza. Considero, igual tienes algún lunar como el suyo. Me animé. Los demás también. Ría el vino. Y sí, teníamos muchos, grandes, pequeños, dorados, morenos, preciosos, con pelos, en lugares preciosos e imposibles, en lugares doblados, oscuros, visitados, invisibles, cotidianos, y de pronto un corazón. Y estalló la carcajada. ¿Creías que nos engañabas? Tú solo querías hacer el amor. Kaixo, soy Arantxa Hacha de Artziniega y pertenezco al club de feminista La Hora Violeta. He escogido un poema de Gioconda Belli, la última estrofa, porque es un poco largo. Si eres una mujer fuerte. Si eres una mujer fuerte, protégete con las palabras y los árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Has de saber que eres un campo magnético hacia el que viajan aullando los clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, construye, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Hola, buenos días. Bueno, por fin me he decidido. Me ha costado, ¿eh? A mí todas estas cosas me dan un poco así, ¿eh? Pero aquí desde mi rinconcito, en el rinconcito de mi lectura, de mis ratitos de escritura, os voy a leer un poema de Frida Kahlo. No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones. De todos modos he sido una afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma de lo que he podido. Un beso a todas. Kaixo, arratsaldeon, soy Conchi Gavilanes, de aquí de Llodio, que participo en las lecturas feministas en Amurrio. Y quiero aportar mi granito de arena participando en este festival de poetas de mayo. El poema que he elegido lo escribió Alfonsina Storni. Lo escribió precisamente el día anterior a morir. Ella, debido a una enfermedad terminal, se quitó la vida, y muy joven, no sé si tenía unos 46 años. Se titula Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza, fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, pon una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina Storni. Bueno, espero que os haya gustado y también espero que nos podamos volver a ver pronto
después de pasar todo esto que estamos pasando en esta pandemia. Un saludo, agur. Voy a leeros un poema de Clarice Lispector. Poema seleccionada para el Club de Lectura Ayala, leído por Mari Carmen Aldama de Amurrio. He elegido la escritora Clarice Lispector por su mirada de mujer inteligente al mundo cotidiano de la sinhistoria que ha sido durante siglos el mundo de la mujer. El título del poema, Dame tu mano. Voy a contarte ahora cómo he entrado en lo inexpresivo que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta. De cómo he entrado en aquello que existe entre el número 1 y el número 2. De cómo he visto la línea de misterio y fuego y que es línea subrepticia. Entre dos notas de música existe una nota. Entre dos hechos existe un hecho. Entre dos granos de arena, por más juntos que estén, existe un intervalo de espacio. Está la línea de misterio y fuego, que es la respiración del mundo. Y la respiración continua del mundo es aquello que oímos y llamamos silencio. Que é a respiración do mundo, é a respiración continua do mundo, é aquilo que ouvimos e chamamos de silencio. Hola, Mire naiz Aiaraldeko irakurle klubeko ikaslea. Eta irakurri nahi dizuet Jone Gorostarzuren poesia bat. Ez da erditzea liburuan agertzen dana. Hauxe duzue. Behar bada, askatasunerako bidea horretan bilatu behar dut. Ene askatasunik eza eta horrek zorrarazten didan ezinegona, etzipena, amurrua, ezukatzean. Behin hori onartuta, askeagoa naiz. Muso bana. Hola, me llamo Cristina, vivo en La Guardia y pertenezco al Club de Lectura Feminista La Hora Violeta de Rioja Alavesa. Voy a leer un poema de Olga Novo que se llama Los líquidos íntimos. Con mi piel puedes hacer injertos en los manzanos. Algunos conservan estirados los nombres que grabé a navajazos, todas las tardes al volver de la escuela. Acostumbrada a tirar por un poema como por un ternero cuando se le ven las patas, cuando ya no se está en edad de crecer. Toda maduración requiere un desgarro de tendones. Entonces es cuando corren por mi pecho rebaños de cabras que no se dirigen a ninguna parte. Me suben a las paredes desde las que te veo. Arrancan con la lengua el pasto mientras te vas. El tacto de tus violines me hace llorar terriblemente. Y casi no puedo soportar que tus manos me acaricien, como la lana de los jerseys que me hacía mi madre cuando era niña, pero con mi piel. Con mi piel puedes hacer injertos en los manzanos. Me subo a la iniciativa de Poetas en Mayo. Hola, soy Conchi de Leza y pertenezco al Club de Lectura Feminista La Hora Violeta de Rioja Alavesa. Y os voy a recitar una poesía de Carme Chaparro, la cual se titula Arde. No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo, cuando no te callas. Y tus palabras muerden cuando abres la boca y todo arde alrededor de ti. No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta. Y si algo sé sobre ti, es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir. Me uno a Poetas en Mayo. Mi nombre es Monse Jiménez Hernández, del Villar. Estoy en el Club de Lectura de Rioja Alavesa y me uno a Poetas en Mayo. Voy a leer un poema de María Sánchez que se titula Instinto de. Algunas enfermedades hacen perder el sentido de la huida al animal. No estoy enferma, pero tampoco huyo. A lo mejor es que simplemente quiero que me atrapen. Un cepo quizás es anestesia. Luego vendrá la venda contra la herida. Epa, esti Besa Sánchez naiz, Herriosakoa, Eskuernagakoa. Y bueno, soy partícipe del Club de Lectura Feminista La Hora Violeta, del Club de Lectura Feminista en Euskera, e integrante del grupo Asamblea Feminista de Rioja Alavesa.
He elegido una poesía de Gioconda Belli, escritora nicaragüense que me gusta mogollón. Desde que leí La mujer habitada ya por los 90 he leído casi todas sus novelas, pero no había leído poesía, por lo que he elegido esta que se titula Sabor de vendimia. Recuerdo el terror de las primeras arrugas, pensar, ahora sí, ya me llegó la hora. Las líneas de la risa marcadas sobre mi cara, aún en medio de la más absoluta seriedad. Yo frente al espejo, intentando disolverlas con mis manos, alisándome las mejillas una y otra vez, sin resultado. Luego fue la mirada furtiva de mi reflejo en los escaparates, preguntarme si la luz del día las haría más evidentes, si el que me observaba desde la otra acera estaría censurando mi incapacidad de mantenerme joven, incólume ante el paso del tiempo. Viví esas primeras marcas de la edad con la vergüenza de quien ha fallado, como una estudiante que reprueba el examen y debe caminar por la calle con las malas notas expuestas ante todos. Las mujeres nos sentimos culpables por envejecer, como si pasada la juventud de la belleza apenas nos quedara que ofrecer y debiéramos hacer mutis. Salir y dejar espacio a las jóvenes, a los rostros y cuerpos inocentes que aún no han cometido el pecado de vivir más allá de los 30 o los 40. No sé cuándo dispuse rebelarme. No aceptar que solo se me concedieran como válidos los 10 o 20 años con piel de manzana. Sentirme orgullosa de las señales de mi madurez. Ahora, gracias a estos razonamientos, cada vez me detengo menos frente al espejo. Paso por alto la aparición de inevitables líneas en el mapa de vida del rostro. Después del todo, el alma, afortunadamente, es como el vino. Que me beba quien me ame, que me saboree. Gioconda Belli. Egunon pasa. Kaixo, soy Nerea Samaniego, vivo en Lanciego y formo parte del Club de Lectura Feminista y de la Asamblea Feminista de Rioja Alavesa. Y por supuesto me uno a esta iniciativa de Poetas en Mayo. Voy a leer una poesía de la nicaragüense Gioconda Belli. Amo a las mujeres desde su piel, que es la mía, a la que se revela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas, a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que lucha enardecida en las montañas, a la que trabaja mal pagada en la ciudad, a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal. A todas las amo y me felicito por ser de su especie. Hola, soy Mamen. Participo en el Club de Lectura Feminista La Hora Violeta de la cuadrilla de la Montaña Alavesa. Voy a leeros un poema de Loli García, una mujer que también está muy vinculada a la montaña y que acaba de publicar un poemario como Mariposas Muertas. El título del poema es Libre y mía. La música acalla las voces de mi interior. El sol nubla mi tristeza. Estoy aturdida. Por querer parecer feliz, dejo de ser yo. Yo libre, yo fuerte, yo tuya, yo mía, eternamente libre y mía. Ha sido un placer poder participar en el Festival de Poetas en Mayo a través de La Hora Violeta. Agur. Cuarentena. Pintar el cielo de colores, desde el balcón y ventanas. El museo cotidiano o teatro siempre abierto, sinfonía permanente en un corazón atento. El limonero del barrio en la pendiente plantado, ahora le puedo ver que 3 frutos ha engendrado. Le miro de la ventana, el césped verde esplendor, limoncitos camuflados como el césped su verdor. Del desnivel no se asustan, se han pintado de amarillo. Nuestras miradas se cruzan, felices juegan conmigo. Oh amigos, sois los 7 árboles de mi museo. Con manto rojo en la Pascua, hoy el verde estáis luciendo.
Sigo viendo chiviritas, azucenas, azahares y sin verlas las presiento, amapolas de trigales. Al norte de mi ventana, haciendo vuelos seguidos, si es la hermana gaviota, ¿dónde has dejado tu nido? Al norte, en mi ventana, la hermana paloma canta. ¡Qué alegría! Una visita. Poder compartir me encanta. Mi árbol de compañía, tan esbelto y cercano, cuando subo al piso 12, pequeñito se ha quedado. Cuando el sol me lo permite, a la rietabaso miro, lecanda, gorbea, otros. Oh montes, amores míos. Soy Ana de Antoñana, del grupo de lectura feminista La Hora Violeta de Mendialdea. Voy a leer un poema titulado De campo. Es de Jaione Fernández de Jáuregui. No es muy famosa todavía, pero es mi sobrina y el poema me gusta. Empiezo. 30 años tenía y la mirada soñadora, la frente siempre alta y 2 manos para construir. Me he sentado frente al espejo y no me veo, lo he dado todo. Todas mis arrugas recolectadas de años de siembra, bañadas en días de lluvia y tiempos de sol, abonadas de duro trabajo sin descanso, manteniendo firme la tierra que doblega mi espalda. El tiempo sigue pasando y con él un futuro que intento frenar. Se me escapa la vida y la tierra me atrapa. ¿Ha merecido la pena? Abriré las ventanas. De momento brilla el sol. Campos dorados por el trigo, un futuro pan para mis hijos. ¿Si ha merecido la pena? Soy mujer de campo, donde falta tiempo para reflejos, mandil desde la mañana y agua para la cara, peine fino, pero peine. Soy ruda, pero con sueños. Soy mujer de campo. Dame tu mano y comprueba, 5 dedos como tú. Sentada en la cama, cansada, aguardo el abrazo que me reconforte y espero. Mi nombre es Menchu Zamorano Rubio, vivo en Ribavellosa y pertenezco al Club de Lectura Feminista La Hora Violeta de la Cuadrilla de Añana, que se realiza en la localidad de Brantevilla. Quiero participar en el Festival Poetas en Mayo con un poema que es mío. No escribo mucho, pero bueno, me ha dado por ahí y me gustaría disfrutarlo con vosotras. Su título es Un mar de lágrimas y dice así. Mi oftalmóloga me ha recetado lágrimas artificiales. Artificiales. ¿Para qué quiero yo lágrimas artificiales? Teniendo unas estupendas, sabrosas y rebosantes lágrimas naturales que me ciegan los ojos, me exprimen el aire y me inundan el alma, en un mar de triste, calmosa y áspera realidad. Así es. Espero que os guste. Un besito a todas. Llama. Mi queja abre la pulpa del corazón divino y su estremecimiento aterciopela el musgo de la tierra. Un ámbar agridulce destilado de las flores cerúleas cae a mojar mis labios sedientos. Ríos de sangre bajan de mis manos a salpicar el rostro de los hombres. Sobre la cruz del tiempo clavada estoy. El rumor lejano del mundo, ráfaga cálida, evapora el sudor de mi frente. Mis ojos, faros de angustia, trazan señales misteriosas en los mares desiertos. Y eterna, la llama de mi corazón sube en espirales a iluminar el horizonte. De Mundo de Siete Pozos, de Alfonsina Storni. Kaixo, Pilar naiz, Trebiñuko La Hora Violeta irakurketa feminista klubatik. Suazal Sabaj du izena poetak eta kubaitekoa da. Berak idazten du arabiarraz, baina gaztelaniaz esango dizuet.
Dicen, escribir no tiene perdón, no escribas. Rezar a las letras es pecado, ni se te ocurra. Negro veneno es el poema, cuidado con beberlo. Pero aquí estoy, mucho he bebido y jamás me he envenenado con el tintero de mi escritorio. Dicen, la palabra es privilegio de los hombres, tú no hables. Los poemas de amor son un arte masculino, tú no puedes estar enamorada. La escritura es un mar de aguas profundas, no te metas. Pero aquí estoy, mucho he amado. Aquí estoy, mucho he nadado. He resistido a todos los mares sin ahogarme. Dicen que mi verso ha mancillado el bien mayor de los árabes, porque solo los hombres son poetas. ¿Cómo habría de nacer un poeta en la tribu? Me da risa tanta palabrería y me burlo de quienes en plena guerra de las galaxias aún pretenden enterrar vivas a las mujeres. Soy Amaya Ugarte, vecina de Samaniego. Todavía no soy parte del Club de Lectura Feminista, pero pronto probablemente. Voy a leer un fragmento de Magdalena Blesa de su poema Pase lo que pase. Pase lo que pase, me veréis erguida, celebrando un lunes sin ningún motivo, dándome un abrazo con todas mis fuerzas, ganando una guerra mundial al destino. Pase lo que pase, seguiré adelante. Si se acaba el mundo, pintaré un camino. Me veréis amable, pase lo que pase, tatuando esperanzas en troncos de pino. Me veréis soñando futuros hermosos, escribiendo cuentos a orillas de un río. Pase lo que pase, me veréis serena, disparando abrazos contra mi enemigo, inventando estrellas en cielos desiertos, frecuentando lluvias, rescatando olvidos, remendando penas y amasando versos, fulminando rabias y calentando fríos. Me sumo a la iniciativa Poetas en Mayo. Voy a leer un poema de Rupi Kaur. Soy Jaione Chasco de Vitoria. Quiero disculparme con todas esas mujeres a las que he llamado guapas antes de llamarlas inteligentes o valientes. Siento que sonara como algo tan simple, como si aquello con lo que has nacido fuera de lo que tienes que estar más orgullosa, cuando tu espíritu ha aplastado montañas. A partir de ahora diré cosas como eres fuerte o eres extraordinaria. No porque no piense que eres guapa, sino porque creo que eres mucho más que eso. Rupi Kaur. Egunon, soy Almudena Ruiz de Angulo de Nanclares de la Oca. Voy a leer una poesía de Carmen Vicente, poeta y rapsoda vitoriana que está muy unida a nuestro municipio porque colabora en la representación medieval de Santa Catalina de Balaya. La poesía está extraída de su libro De Puertas Adentro, publicado en 1992. No fue en abril cuando en la tela de araña quedé prendida y mi párpado, a ciegas, se abrió el espejo húmedo de tu rostro. Fue en mayo. ¿Dónde estará mi muerte? ¿Cómo será el momento? No, eso no es morir. Morir es esto. Es no respirar la verdad. Es convertir el azul, el rosa y el amarillo en grises cotidianos y llevarlos puestos. Es montarse en la rueda. Es conservar la imagen aunque nos duela. Es ponerse la máscara y decir que sí cuando por dentro la entraña se retuerce y pide a gritos que penetre el aire fresco, que se abran las ventanas, que salga el miedo, de perder el sillón en el que estamos muertos, de perder la escalera que nos hace subir. ¿Hasta dónde? Hasta donde el cielo deja de ser cielo. No, aquello no es morir, morir es esto. Me gusta esta poesía porque nos hace olvidar que debemos llevar una máscara en estos momentos y la poesía nos hace ver que a pesar de que la realidad en este momento es gris, podemos llenarla de colores. Un saludo desde Iruña de Oca. Llegó abril y abrimos las fronteras, porque quisimos aprender de la mariposa migrante
por el té, el vino, la ropa vieja, la guitarra y los abrazos. Porque ser ternura es paz y orgullo, se juntaron el azul, el rojo, el blanco y el negro a fundirse en utopía que vestía de esperanza los mapas viejos. Casi sin querer, los hombres y las mujeres nos miramos a los ojos y nos vimos. Lloramos, reímos, bailamos, hasta que la luna nos dejó, agotados, felices.